Buenas estudiantes, soy su profesor Jesús Guevara. Estamos en el curso de estadística y en este video vamos a explicar las medidas de tendencia central para datos no agrupados: media, moda y mediana. Vamos a dar tanto sus definiciones recordando un poco qué significa, pero el objetivo principal de este video es enseñarles a ustedes cómo se encuentran estas tres medidas por medio de Excel. Vamos con la explicación. Media o promedio, su significado ¿qué es? Es la suma de todos los datos. Cuando se tenga esta suma, lo vamos a dividir entre la cantidad total de los mismos. ¿Cómo se procede a calcular la media o promedio por Excel? Vamos a, después de tener abierto nuestro libro de Excel, vamos a ubicarnos en una celda y vamos a escribir un igual. Seguido a esto vamos a escribir la palabra promedio, ojalá la escribamos en mayúscula. Cuando escribamos esta palabra, Excel inmediatamente va a reconocer esta palabra y nos va a arrojar un listado de funciones. De ese listado de funciones vamos a escoger la palabra promedio. Cuando la escojamos, Excel nos escribe inmediatamente toda la palabra y a continuación nos va a dejar abierto un paréntesis. Dentro de este paréntesis vamos a elegir el rango de datos al cual queremos encontrar el promedio. Cuando lo ingresemos con el mouse, cerramos inmediatamente el paréntesis. Mediana es el dato, vamos a explicar, es el dato que se encuentra en la mitad de un conjunto de datos. Para encontrarlo de manera rápida se debe organizar los datos de menor a mayor o viceversa. Si el conjunto de datos es impar, al ordenarlos, el dato que se encuentra en la mitad sería la mediana. Pero el conjunto de datos, si el conjunto de datos es par, al ordenarlos quedarán dos datos en la mitad. Entonces vamos a escoger esos dos datos y vamos a encontrar un promedio entre ellos. ¿Cómo hacerlo de manera en Excel? Vamos en el libro que hemos abierto, vamos a escribir un igual en una celda. Inmediatamente vamos a escribir la palabra mediana. El libro de Excel nos va a reconocer esta palabra de manera casi que inmediata y nos va a abrir un listado de funciones. En ese listado de funciones vamos a escoger la función mediana. Cuando la escojamos con doble clic, el libro de Excel o Excel nos va a terminar de escribir la palabra mediana y nos va a dejar abierto un paréntesis. Dentro de este paréntesis vamos a escoger el rango de datos al cual le vamos a encontrar su mediana. Cuando lo hayamos escogido con el ratón, cerramos inmediatamente el paréntesis. La moda. Recordemos que la moda es el dato que más se repite en un conjunto de datos. En un conjunto de datos puede no haber moda, ¿sí? Eso puede pasar. ¿Cómo puede haber una moda? En este caso, el conjunto de datos es unimodal. Pueden haber dos modas, es decir, bimodal, o pueden haber tres o más modas, es decir, multimodal. En Excel, ¿cómo encontraríamos la moda? En el libro de Excel que tengamos abierto, vamos a escribir un igual en una celda. Seguida de esto vamos a escribir la palabra moda, ojalá que sea en mayúscula. Cuando la estemos escribiendo, muy seguramente Excel la va a reconocer y nos va a abrir un conjunto de funciones. En ese listado de funciones vamos a escoger la moda. Cuando la escojamos, Excel nos la escribe inmediatamente en el libro y nos va a dejar abierto un paréntesis. Dentro de ese paréntesis vamos a elegir el dato de conjunto de datos que queramos encontrarle su moda. Después de eso vamos a cerrar el paréntesis. ¿Listo? Para saber cuántas veces se repite o cuántas veces aparece el dato que escogimos como moda o que el Excel haya escogido, entonces vamos a hacerlo con Excel escogiendo la función contar.si.
Entonces nos paramos en una celda, vamos a escribir la palabra contar.si, Excel inmediatamente reconoce esta función, ¿sí? Inmediatamente nos deja abierto un paréntesis, dentro de este paréntesis vamos a escoger el rango de datos, vamos a escribir punto y coma, después vamos a escribir dos comillas y dentro de esas comillas vamos a escribir un igual y inmediatamente escribimos un número al cual deseamos encontrar su frecuencia. En este caso, si deseamos encontrar la frecuencia de la moda, pues escribimos el número al cual encontramos con Excel como la moda. ¿Listo? Después de haber hecho eso, cerramos con un paréntesis. ¿Listo? Vamos ahora sí con un ejemplo para aterrizar un poco más esta teoría. Dice: un trabajador de un cultivo registra en su cuaderno 10 muestras de temperatura de forma aleatoria desde las 5 hasta las 10 de la mañana. Y los registros son los siguientes: 4, 4, 5, 6, 4, 5, 7, 7, 7, 6. Y nos piden encontrar las medidas de tendencia central con Excel. Lo primero que debemos hacer es escribir los datos. Podemos escribirlos de manera horizontal o lo podemos escribir de manera vertical, no importa, en ese caso no afecta nada. Entonces vamos a escribir estos números que tenemos acá. Vamos a escribir el número 4, el 4, 5, 6, 4, 5, 7, 7, 7 y por último el número 6. Verificamos que los datos sean correctos. En este caso son 10 datos y creo que los hemos escrito correctamente. Bueno, vamos a encontrar la media. ¿Cómo lo hacemos? Como lo dice la teoría o se dijo anteriormente. Vamos a escribir un igual. Vamos a escribir la palabra promedio. Y miren que Excel reconoce esa palabra y nos abre inmediatamente nos abre un listado de funciones que la hoja de cálculo puede hacer. En este caso la función que nos sirve es la función promedio. Entonces la elegimos con doble clic. Inmediatamente nos termina de escribir la palabra promedio y seleccionamos con el mouse los datos que queremos ingresar o queremos encontrar el promedio. Cerramos acá con un paréntesis y le damos enter. Excel hizo el cálculo del promedio de estos datos. Miremos acá, cuando yo me paro en esa celda, vemos que la celda me especifica lo que realizó, lo que ejecutó el libro Excel. En este caso hizo o calculó el promedio de los datos que van desde la celda B14, como lo especifica acá, B14, hasta la celda K14. Entonces, mírela acá, K14. Entonces vamos a calcular lo que es la moda. Como se explicó anteriormente, colocamos un igual, escribimos la palabra moda en nuestro computador y Excel nos arroja un listado de funciones. En este caso vamos a escoger la función moda, damos doble clic y nos deja abierto el paréntesis para que nosotros escojamos los datos al cual le queremos encontrar la moda. Vamos y arrastramos con el mouse los datos al cual queremos encontrarle su moda. Ya los hemos escogido de manera correcta, cerramos el paréntesis y le damos igual. Vemos que la moda en este caso es el número 4. ¿Por qué? Porque el número 4 se repite, es el dato que más se repite. Entonces en este caso vamos a contarlos: 1, 2, 3. El número 4 se repite 3 veces. Creo que en este conjunto de datos también el número 7 se repite 3 veces, 1, 2 y 3. En este caso el conjunto de datos tiene 2 modas, es decir, es bimodal, como se explicó acá. Entonces
que en algunos paquetes de Office, sobre todo los que están más actualizados, eh, son capaces de calcular dentro del conjunto de datos todas las modas que se encuentren allí, pero en otros no es tan posible hacerlo. ¿Listo? Voy a escribir acá el número 7 de manera sin fórmula, entonces lo voy a escribir acá, indicando que son dos modas, el 4 y el número 7. Vamos a encontrar a continuación la cantidad de veces que se repite el número 4. Sabemos que se repite 3 veces, pero vamos a calcularlo con una función. Entonces vamos a darle igual, vamos a utilizar la función contar, sí, como aparece acá. Vamos a escribirlo contar y inmediatamente Excel nos arroja un listado de funciones. Obviamente escogemos la que nos interesa, en este caso contar.sí, damos doble clic, nos deja abierto un paréntesis para que seleccionemos el rango de datos. Entonces lo vamos a seleccionar, ¿cierto? Nos devolvemos un poco. A continuación vamos a darle punto y coma, vamos a darle 2 comillas, dentro de las comillas vamos a escribir un igual y después del igual, como aparece acá, vamos a escribir al valor al cual queremos encontrarle su frecuencia, en este caso al valor del número 4. Entonces vamos a colocar aquí el número 4, que es nuestra moda, y después vamos a cerrar el paréntesis y le damos un enter y vemos que en este caso el número 4 se repite 3 veces. Mira aquí en nuestra interfaz que nos aparece la función la cual usamos, contar.sí, nos aparece el rango y el número al cual deseamos encontrar su frecuencia. ¿Listo? Y por último encontramos la mediana. Vamos a escribir un igual, mediana, la Excel nos arroja un listado de funciones, escogemos la función mediana, doble clic, seleccionamos nuestro conjunto de datos con un ratón, nos devolvemos un poco acá y cerramos con paréntesis y le damos enter y vemos que la mediana es 5.5. En este caso la mediana es 5.5, ¿por qué? Porque el conjunto de datos es un número par y si lo ordenamos de manera ascendente o descendente van a quedar en la mitad precisamente dos datos. En este caso el número 5 y el número 6. Sumamos estos dos datos, nos dan 11 si lo hacemos de manera mental y lo dividimos entre 2 y nos da 5.5. No importa que el número decimal, en este caso la mediana es 5.5. Bueno muchachos, creo que es suficiente con la explicación de este video. La actividad obviamente va a estar publicada en la plataforma. Muchas gracias muchachos.